Hola, buen día. Mi nombre es Sofía Abigail Obregón Vázquez y el día de hoy para mi producto integrador de aprendizaje para la materia de educación comparada estaré haciendo un video descriptivo y comparativo. En este caso, la comparación va a estar siendo sobre la educación en México versus Holanda. Y bueno, para introducirnos al tema, lo primero que les quiero comentar es sobre las políticas educativas. En este caso, en Holanda, el organismo que se encarga del sector educativo es el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. Y bueno, ¿qué objetivos tiene este organismo? El primero de ellos es que todas las personas tengan acceso a la cultura, la puedan experimentar y también disfrutarla. Otro de los puntos y fines que tiene es que la educación sea de calidad y que además todas las personas tengan acceso a esta. Como siguiente objetivo, tienen el formar una sociedad donde cada individuo sea independiente y responsable. Y por último, pero no menos importante, también mencionan que los profesionistas como los maestros, los artistas y los científicos deben estar capacitados y eso tiene que ser algo constante y actualizado. Y bueno, en cuanto a las políticas y las reformas educativas de este país, yo quise seccionarlos como por áreas temáticas de lo que es normalmente los temas pues, que se tocan para realizar estas acciones. Y bueno, entre ellas, una de las que más se tocan es la educación inicial, que pues es la educación y cuidado en la infancia temprana. En Holanda pues es muy importante, se le da una gran importancia a la educación de los niños y se promueve mucho que empiecen desde una edad muy temprana, incluso desde antes del preescolar. Y en el polo opuesto, también los holandeses quieren motivar mucho a los alumnos a que sigan estudiando hasta un nivel de educación superior. De igual forma, se promueve mucho lo que es la educación para adultos, ya que hay personas pues que no tienen acceso a la educación en su juventud. Entonces, pues se busca motivarlos a que se retome pues esta faceta. Y por último, también se buscan fomentar las habilidades transversales y que los estudiantes sean capaces luego de encontrar empleo al concluir sus estudios. Y bueno, por la parte de México, el organismo que se encarga de la educación en nuestro país es la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública tiene como objetivos que la educación sea equitativa y que sea de calidad para todos. Este es un punto relacionado también al de Holanda. De igual forma, se menciona que pues, se busca promover la profesionalización del docente, que pues también podríamos decir que es algo similar a lo que Holanda propone en cuanto a la capacitación de los profesionistas. Y también se busca que la educación sea inclusiva. Y bueno, en cuanto a las áreas temáticas de las políticas y las reformas educativas, podemos encontrar que uno de los temas más recurrentes en la actualidad es sobre la innovación tecnológica, ya que la SEP ha estado tratando de implementar que en el proceso de aprendizaje y enseñanza se utilicen más recursos tecnológicos. También se abordan muchos temas sobre la actualización curricular, ya que debido a que cada que hay un cambio de presidente se hace una nueva reforma educativa, pues se aborda mucho este tema de contextualizar dependiendo pues de la época. Y por último se vuelve a tocar el tema sobre la igualdad al acceso de la educación. También aquí abajito pueden ver que señalé cuáles son los artículos más reconocidos de la Constitución de cada país referentes a la educación. En cuanto a Holanda, el artículo más conocido en el área educativa es el artículo 23, en el que se habla sobre la libertad en la educación. Este artículo hace referencia sobre que las escuelas pues tienen libertad en cuanto a la forma en la que ellos enseñan. Los contenidos se los brinda el gobierno, pero ellos tienen la libertad de ejercer estos contenidos y darle prioridad de la forma en la que ellos crean justa. Y por su parte, el artículo que más conocemos en nuestro país, que es respecto a la educación, es el artículo tercero, en donde se habla que la educación tiene que ser obligatoria para todos, gratuita, laica, o sea, libre de religión y de calidad. Y bueno,
Para pasar al punto de enseñanza y evaluación, aquí voy a estar haciendo una pequeña comparativa entre cada país. Primero, podemos empezar con Holanda, que pues nos habla sobre, aquí puse una pequeña gráfica sobre la distribución de los alumnos en cuanto a las escuelas públicas y las escuelas especiales y o privadas. Aquí podemos observar que más de 2/3 de los alumnos en Holanda prefieren asistir a escuelas especiales y o privadas. Y bueno, las escuelas públicas en Holanda son algo similares a lo que son las escuelas públicas aquí, ya que tienen que ser libres de alguna afiliación religiosa o filosófica. Y pues el gobierno es quien las dirige. Mientras que las escuelas especiales o privadas abundan mucho en Holanda, pero hay que mencionar que también son dependientes del gobierno, ya que el gobierno holandés pues dirige los fondos a ambos tipos de escuelas. Y pues hay más estudiantes en las escuelas especiales o privadas, que de hecho hay bastantes tipos que luego mencionaremos. Y bueno, en cuanto a México, pues podemos ver un cambio radical, ya que aquí en México es más normal que los alumnos entren a escuelas públicas que a escuelas privadas, superando un 80% de la población aquellos que estudian en escuelas públicas. Y bueno, así como en Holanda, las escuelas públicas en México tienen que ser libres de religión, mientras que las escuelas privadas, en contraste con Holanda, sí son organismos independientes del gobierno que pues ellos mismos eh, pagan sus gastos y también pueden tener un currículum totalmente diferente al de una escuela pública y al que proporciona pues el gobierno. Y bueno, en cuanto al tema de las evaluaciones, volvemos con Holanda. En Holanda la forma de evaluar es numérica y va del 10 al 5.5, en donde las calificaciones del 8 al 10 son excelente, del 7.5 al 8 es que está muy bien el trabajo, de 7 a 7.5 es que está bien, de 6 a 7 es satisfactorio y de 5.5 a 6 es suficiente. En cambio, cuando un alumno obtiene una calificación menor a 5.5, es que no aprobó el curso. Y bueno, ¿en qué se basan para evaluar en Holanda? Más que nada, toman en cuenta la participación en clase, las presentaciones orales, las tareas, ensayos y exámenes finales. Y bueno, algo curioso, de acuerdo a esto, es que en Holanda también se miden por créditos, así como lo hacemos en la universidad, en donde cada materia equivale pues a una cierta cantidad de créditos, normalmente son entre 6 y 12, y un programa, o sea, todo un año escolar, se conforma por 60 créditos, que pues corresponderían a 1.680 horas de estudio, pues que sí es bastantito. Y bueno, en comparación, en México sabemos que también la forma de evaluar pues es numérica, donde las calificaciones van del 10 al 5, donde el 10 pues es la nota máxima, mientras que el 5 es una calificación no aprobatoria. Y bueno, al tener nosotros un sistema más tradicional, naturalmente la forma de evaluar se basa en las tareas y exámenes finales. Bueno, y pasando a la dinámica en el aula, en Holanda los niños reciben 8 años de educación primaria, que esto pues es diferente en México, donde solo recibimos 6 años. Luego pasan de 4 a 6 años en la educación secundaria. Esto puede variar debido a que hay pues diferentes tipos de escuelas. En México lo normal es que estés 3 años en la secundaria y luego ellos pueden elegir si seguir estudiando lo que es educación vocacional o educación de nivel superior. Aquí sabemos que actualmente la educación preparatoria ya es obligatoria, mientras que la educación universitaria sigue siendo opcional. Y bueno, en un aula normal en Holanda tiene alrededor de 24 alumnos, lo que puede ser parecido en algunos contextos en la educación mexicana, aunque casi siempre son un poco más de alumnos, que oscilan entre los 30 y 40 alumnos. Y bueno, el punto principal en Holanda es la educación centrada en el alumno. Todo gira en torno a él y a sus necesidades, mientras que en México podríamos decir que la educación se centra más en la transmisión de información. Y bueno, aquí lo que les quiero presentar
son los tipos de didácticas. Bueno, empezando que hay en Holanda. Empezando en que en Holanda hay muchas escuelas religiosas. Hay escuelas cristianas, católicas e incluso musulmanas debido a la diversidad de personas pues, que habitan la región. Y también podemos encontrar escuelas Montessori, pues donde se sigue la metodología de María Montessori. Y aquí puse una frase que dice, ayúdame a hacerlo por mí mismo. Esa es una frase que pues resume muy bien todo el contexto y todo el fin de este método, que es que los niños sean independientes y aprendan por sí mismos, mientras que el docente es más como alguien que se encarga de solamente ver el proceso y ver si hay algo en lo que puede ayudar. También tienen escuelas Waldorf que pues se basan en las teorías de Rudolf Steiner, que él nos menciona que el niño debe ser recibido con respeto, educado con amor y pues en la vida finalmente en libertad. Estas escuelas también tratan de inculcar mucho lo que es la responsabilidad, la independencia, que los niños encuentren su camino por sí mismos. Y por último, en cuanto a Holanda, también encontramos las escuelas Dalton, que buscan generar también un ambiente de paz para los niños y en esto se caracteriza porque aparte se les agrega mucha responsabilidad a sus acciones, o sea, para que ellos entiendan que todo lo que hacen pues tiene una consecuencia. En cuanto a México, nosotros tenemos un sistema más conductista donde pues se nos recompensa y se nos castiga. Y también es una educación más bancaria, como diría Paulo Freire, debido a que pues se nos enseñan las cosas y se nos espera que las memoricemos. Y bueno, en cuanto a la cultura educativa, ambos países son muy diferentes. Por ejemplo, en México podemos mencionar que hay un acceso desigual a la educación, a pesar de que se trata de promover y que la educación es obligatoria, aún sigue siendo una realidad que en nuestro país es difícil que todo el mundo tenga acceso a la educación, mientras que en Holanda la mayoría de las personas tienen acceso a la educación. Y eso lo podemos notar también porque hay mucha gente que prefiere la educación privada antes que la pública, lo que pues, nos demuestra que una gran mayoría de la población tiene los recursos para acceder a esta. Además, en México la educación es centralizada debido a que pues el organismo que es la SEP es el que se encarga pues de asesorar a todos los demás organismos. Y también aquí en México, pues como ya lo había mencionado, tenemos un enfoque muy tradicional. No hemos a lo mejor avanzado tanto como Holanda en cuanto a las didácticas y metodologías de enseñanza que se usan. Y bueno, en Holanda se le da una perspectiva y un enfoque de crear ciudadanos independientes. Y también existe mucho esto de la diversidad y la elección, porque como ya lo vimos, hay muchos tipos de escuela y la mayoría de los padres prefieren inscribir a sus hijos en, pues, en este tipo de educación. Y bueno, en cuanto, para llegar a una conclusión, podemos darnos cuenta de que son sistemas muy diferentes, pero yo quiero recalcar que también, pues estas diferencias tienen que ver con los contextos políticos y socioculturales de ambos países. México es un país que es 10 veces más grande de lo que es Holanda también. Por ello, el dinero que se le da por parte del gobierno a cada ámbito educativo en los diferentes países es también diferente porque no se les designa la misma cantidad de recursos. Y pues hay que tomar en cuenta también la diversidad de la población que hay. Eh, y pues a pesar de que Holanda parece ser un país con una didáctica muy diferente, pues esto resulta como una utopía para nosotros. No, a pesar de que se vea muy agradable, muy idóneo la manera en la que se enseña en Holanda, no creo que tal vez sea funcional hasta el momento aquí en México, ya que nosotros deberíamos acoplarnos a las necesidades que hay en nuestro país. Nosotros no somos iguales a Holanda,
somos pues un país muy diferente también en cuanto a la cultura. Hay que tomar en cuenta también incluso la geografía de nuestro país. Por ello no podemos simplemente replicar otros tipos de sistemas educativos como lo hemos hecho hasta ahora, que creo que eso ha sido una de las mayores debilidades que hemos tenido y deberíamos enfocarnos en nosotros mismos como país, en nuestra sociedad y ver qué es lo que necesitamos. Es preciso tomarnos en cuenta a nosotros como ejemplo y no tal vez a otros países que no simplemente deberíamos copiar y pegar pues las mismas metodologías y enseñanzas porque como hemos visto tal vez no nos ha funcionado igual de bien que en los países donde se ha implementado primero. Y pues esa sería mi reflexión. Fue un trabajo muy interesante de hacer, ya que pues podemos observar las grandes diferencias que hay en ambos países. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y pues espero que hayan aprendido algo.